Bienvenidos, damas y caballeros, y hoy tenemos a Calistarius. ¿Alguien sabe quién es Calistarius? Soy Crazy June y vamos a hablar de Mephiston. Mephiston es Calistarius y es uno de mis personajes preferidos de la franquicia de Warhammer 40.000. Para empezar, es un ángel sangriento, y los ángeles sangrientos son uno de mis capítulos preferidos, aunque me gustan muchos capítulos, pero bueno. Mephiston de los Ángeles Sangrientos. Pero antes de ser Mephiston, era Calistarius. Y Calistarius era un psíquico, pero no cualquier psíquico. Era un psíquico de la primera compañía de los Ángeles Sangrientos. Es decir, era un top tier psíquico. Calistarius tiene un poder psíquico muy superior y una voluntad enorme. Y además de eso tenía mucha capacidad para controlar los poderes psíquicos y no ceder al caos ni ceder a la corrupción. Y este individuo era épico mucho antes de convertirse en Mephiston. Pero la historia de conversión de Mephiston es super OP. Y no OP como Khaldor Drago, sino OP realmente razonable. Realmente una historia encaja perfectamente dentro del universo de Warhammer 40.000 y por eso me gusta tanto Mephiston. Mephiston actualmente es uno de los personajes más fuertes del Imperium. Pero ¿cómo llegó a ser Mephiston? ¿Cómo Calistario llegó a ser Mephiston? Bueno, después de tener una carrera de por sí muy exitosa, realmente muy exitosa como psíquico, siendo un psíquico totalmente consumado y épico, Calistarius llegó a las guerras de Armageddon, la segunda guerra de Armageddon particularmente, y en la segunda guerra de Armageddon combatieron contra los orcos y en un momento derrumbaron una estructura donde un montón de ángeles sangrientos quedaron atrapados bajo la estructura. Básicamente un montón de pilares de ferrocemento dejaron atrapados a un montón de ángeles sangrientos que murieron. Ahora, el tema es que para ese momento Calistarius justo había empezado a manifestar signos de la rabia negra. La rabia negra es básicamente como la sed de sangre que tienen los ángeles sangrientos, pero va más allá. Tienen visiones de sanguíneos, se creen que son su primarca sanguíneos y básicamente van al combate y quieren destruirlo todo y terminan muriendo porque se terminan suicidando en combate o tratando de matar más de lo que pueden. Justamente por eso Calistarius ya para ese momento estaba en la compañía de la muerte, los que se visten de armadura negra. Entonces, Mephiston quedó atrapado debajo de un montón de piedras y de una estructura de ferrocemento extremadamente pesada, lo cual, bueno, tendría que haber terminado con su vida, y si no terminaba eso con su vida, la rabia negra iba a terminar con su vida porque empiezan a tener visiones del pasado, del futuro, hasta que su mente se vuelve loca y simplemente terminan muriendo. Pero a diferencia del resto, Mephiston fue el primer individuo en tolerar 7 días y 7 noches la rabia negra sin morir. Y cuando hizo esto, no solamente no murió, digamos, no solamente la pudo resistir, no solamente no se volvió loco y se volvió mucho más resistente mentalmente, sino que esta es una parte que no sabe todo el mundo, pero algo activó su semilla genética, porque todos los Space Marine tienen la semilla genética de su primarca. Pero la semilla genética puede evolucionar a niveles que la mayoría de los individuos no entienden, porque es tecnología que creó el emperador y no se la conoce con precisión qué es lo que puede hacer. Pero esa semilla genética está conectada directamente con Sanguinius. Entonces, esa semilla genética les puede dar la capacidad de evolucionar como Astartes. Y resulta que la rabia negra, esa terrible maldición que tienen los ángeles sangrientos, sumado a la semilla genética y la supervivencia y la voluntad de sobrevivir de Calistarius en ese momento, provocó que Calistarius renaciera como Mephiston, el primer individuo que superó la rabia negra. Sin embargo, sobrevivir lo cambió muchísimo. Antes era un individuo extremadamente movido, hablador y que le gustaba estar en compañía, y ahora de repente estaba muy recluido y no quería hablar más, y era muy silencioso, y es básicamente un rey vampiro en lo que se convirtió Mephiston. Pero la parte interesante y que es muy épica, porque la verdad es que es muy buena la historia, cuando Mephiston estaba debajo de estos pilares de ferro cemento que pesaban toneladas y toneladas, al séptimo día se levantó y dijo: miércoles, ahora estoy bien. Básicamente tengo esto bajo control. La armadura que tenía estaba totalmente destruida. Y una armadura, como una servo armadura destruida, es muy pesada. Porque justamente se llama servo armadura porque tiene servos que ayudan a la movilidad.
y estaba totalmente destrozada la armadura. O sea que ya le estaba complicando la movilidad, era más bien una especie de impedimento la armadura. Y además no tenía armas de ningún tipo porque las había perdido. Sin embargo se levantó y con la mano levantó los pilares de ferrocemento y los tiró para un costado y los tiró para otro costado. Hizo un montón de despelote para salir de abajo de ese lugar. Y solamente Mephiston podía haber salido abajo de ese lugar, que probablemente es el Space Marine más fuerte que hay a términos de fuerza física. Y cuando salió de ese lugar hizo un montón de ruido. Y recuerden que estábamos en las guerras de Armageddon contra los orcos. Así que un montón de pieles verdes vinieron a investigar qué había pasado. Y vieron un humano, pequeño humano, con una armadura rasgada y sin armas, prácticamente sin armas, ningún tipo de arma. De hecho tenía las manos desnudas. Y dijeron, ah, una presa fácil, vamos a matarlo y vamos a seguir la matanza por otro lado. Cuando se acercaron los primeros 5, Mephiston los mató con sus manos, literalmente. Y después se acercaba una docena más y los mató con sus manos, los desgarró, los destrozó con sus manos. Es más, explícitamente al último orco le clavó la mano en el pecho, le agarró el corazón, se lo sacó, le hizo pum 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 pum, le atacaba, puff, lo explotó y el orco murió. Y después de eso, Mephiston dijo, bueno, creo que es momento de irme a casa. Y se fue a casa con la armadura rota que no funcionaba y la tuvo que llevar básicamente con todo el peso y nada le importaba. Básicamente no le frenaba absolutamente nada a Mephiston. A partir de ese momento, Mephiston se convirtió en uno de los más épicos psíquicos del Imperium y actualmente es el líder, el maestro de los psíquicos de los ángeles sangrientos. La fuerza física que tiene Mephiston es prácticamente insuperable, ni siquiera por los más fuertes de los Space Marine, porque es una fuerza que va más allá de la lógica. Es como la fuerza de un vampiro. Literalmente está basado en un vampiro. Es como la fuerza de un vampiro. No tiene por qué ser más grande. No tiene que ser como un lobo espacial gigantesco. Podría agarrar un lobo espacial, levantarlo con una mano y tirarlo a la miércoles. Y mucha gente lo ve y dice, este tipo es genial y se inspira en Mephiston, a pesar de que es callado y es muy temible. Mucha gente le tiene mucho miedo. Inclusive dentro de su capítulo le tienen miedo a Mephiston. Pero no solamente es un individuo que tiene una fuerza impresionante y puede utilizar la espada psíquica para destrozar enemigos. Simplemente, si la espada estuviese envainada, le pegaría a los enemigos y los lanzaría 3 kilómetros para un lado, 3 kilómetros para otro. O podría agarrar un arma con las manos desnudas del enemigo y quebrarla y después clavársela en la cabeza. Es una bestia Mephiston a términos de fuerza bruta. No necesariamente es el mejor combatiente a términos de combate cuerpo a cuerpo, simplemente un monstruo que sabe utilizar la espada, tiene un entrenamiento militar, pero no es que es un espadachín muy hábil, sino que es simplemente un tipo que lo que sabe hacer es que si bajo la espada sobre esto se muere, listo, boom, y masacra las cosas. Y además tiene poderes psíquicos, pero los poderes psíquicos de Mephisto no son poderes psíquicos que uno dice, ah, bueno, sí, tiro un rayito o hago algún tipo de poder. No, no, no. Mephiston, literalmente, y esto es literal, saca alas de fuego psíquicas, vuela sobre el campo de batalla con alas de fuego psíquicas, con una espada psíquica prendida en energía, mirando hacia abajo, y de repente cae sobre un enemigo, le pega un espadazo y el enemigo explota en pedazos. Y aunque no le pegas un espadazo y explota en pedazos, puede agarrar con la mano desnuda, sin necesidad de tener una armadura y nada, y sus alas de fuego, atravesar la coraza de un Dreadnought, agarrar la cabeza o los restos del individuo que esté adentro y sacarlos del Dreadnought. Eso es lo que puede hacer Mephiston. Es un psíquico y guerrero salvaje al mismo tiempo, pero por otro lado muy controlado. Es un individuo que tiene una inmensa capacidad de control y por eso me encanta Mephiston, porque Mephiston representa la fuerza bruta, la capacidad de destruir un orco matándolo solo con sus manos, la capacidad de poder atravesar una armadura de plastiacero con su propio puño. Y además de eso le ponemos las armas para pelear, pero la capacidad de control que tiene es lo que lo hace ser tan fuerte. Pasó para el otro lado, prácticamente se hizo un demonio, prácticamente es un ser corrupto para muchas personas, para muchos individuos creen que es un ser corrupto, sin embargo logró superar todo eso y volvió más fuerte. Y disculpen acá lo que les voy a decir, pero bueno, esta temporada hablo de lo que se me canta el culo, así que lo que yo analizo, digamos, de lo que es Mephiston es parte de un mensaje que a mí me gusta mucho. Y el mensaje es justamente que las personas más fuertes son las que saben pelear, las que son son realmente monstruosas y pueden controlar su poder. Y yo creo que inconscientemente hay mucha filosofía dentro de la mayoría de los mundos, de hecho de ciencia ficción. Hay mucha fantasía por la cual la gente resuena con determinados personajes o con determinados conceptos. Incluso los que escriben las historias no saben por qué las escriben, simplemente se sienten bien o se sienten épicas. Pero hay una filosofía subyacente y es justamente en este caso, sos un monstruo.
sos literalmente un monstruo que puede matar a otros monstruos. Mephiston podría ir mano a mano con un tiranio y arrancarle la cabeza. Mephiston es un monstruo. Y justamente lo que lo hace tan épico es que puede controlarse siendo un monstruo. Hay muchos otros que podrían ser igual en Los Ángeles Sangrientos. Muchos otros que podrían pasar por la rabia negra y tienen esa capacidad monstruosa. Pero el tema es que esta es la parte filosófica que me encanta de Mephiston. En la rabia negra se mueren, básicamente. Ganan muchísimo poder. La mayoría de los ángeles sangrientos, cuando tienen la sed de sangre o la rabia negra, ganan muchísimo poder, muchísima fuerza, van al combate cuerpo a cuerpo y hacen mierda todo. Pero hacen mierda todo. Es decir, el poder está ahí, pero no lo pueden controlar. Y como no lo pueden controlar, ese poder los destruye a sí mismos. O bien se mueren porque no pueden manejarlo lo suficientemente bien. Los mata otra persona, digamos, los mata porque tratan de meterse en contra de un ejército completo. O bien no terminan pudiendo soportarlo mentalmente y su cerebro y su conciencia termina siendo destruida. Sin embargo, es cuando canalizás ese poder que realmente te haces más fuerte. Y esa es la historia oculta de Mephiston y de muchos personajes de muchos lugares que uno puede ver, desde anime, cómics, películas. Hay muchos personajes que canalizan su lado oscuro y al canalizar su lado oscuro y controlarlo se vuelven extremadamente más fuertes. Son monstruos que tienen esa capacidad de control y por eso la historia de Calistarius convertido en Mephiston es una de las que más me llegan a mí, que más me gustan a mí, porque desde el punto de vista filosófico creo que tiene un valor muy importante. Y hay mucha gente que se siente atraído a Mephiston y no sabe exactamente por qué. Pero creo que esa parte de ser un monstruo y al mismo tiempo tener la capacidad de controlar ser un monstruo y aislarte es realmente muy épica. Realmente me fascina Mephiston. Mephiston es uno de mis personajes preferidos y siempre lo ha sido. También me gusta Karn y Karn no tiene tanto control. Irónicamente, voy a hablar probablemente en el próximo video de Karn porque Karn, irónicamente, aunque muchos de ustedes no sepan, también tiene una capacidad de control enorme. Porque Karn es solamente Karn en el campo de batalla. Fuera del campo de batalla, Karn es re tranquilo y la gente no lo sabe eso. En el próximo video voy a hablar de Karn, de hecho. Pero bueno, ahí tienen a Mephiston. Díganme si conocían la historia de Mephiston. ¿Conocían la historia de Mephiston realmente o no la conocían, la historia de Mephiston? Es bastante más larga, tuvo bastante más eventos en los cuales se enfrentó a demonios y destruyó demonios y evitó la corrupción en más de una ocasión y aportó palabras de sabiduría en muchos casos. ¿Conocían la historia o simplemente la conocían muy por encima? ¿Les gusta Mephiston o no les gusta Mephiston? Y si les gusta, ¿por qué les gusta? O tal vez por qué no les gusta. Déjenmelo dicho en los comentarios porque realmente tengo mucho interés en saber sobre lo que piensan de este personaje porque es una de las mejores historias para mí dentro de lo que es Warhammer 40.000. Les voy a dejar el último video que saqué aquí, por acá en algún lado. No sé si creo que es por allá. Creo que es por allá. No estoy seguro, pero creo que es por allá. Les voy a dejar el último video que saqué. Y bueno, damas y caballeros, supongo que nos veremos la próxima.